Muy buenos días, queridos estudiantes. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el aparato o sistema cardiovascular. Como todos conocemos, el aparato cardiovascular está formado por el corazón, que es el órgano más importante, el que va a propulsar o el que va a hacer que circule la sangre a través de conductos, los cuales son las venas, las arterias, los vasos capilares. Entonces, empezaremos por el concepto de aparato cardiovascular. ¿Qué cosa es el aparato cardiovascular? Es un conjunto de órganos que está conformados por el corazón y los conductos por donde va a circular la sangre. Estos órganos tienen los siguientes constituyentes. Como hemos dicho, primero el corazón, ¿no? Que es la bomba, que va a permitir el transporte de la sangre o la conducción, va a hacer que la sangre circule. Luego tenemos las arterias, que son los vasos conductores, las venas también constituyen los vasos conductores y los vasos capilares. También tenemos otro sistema circulatorio, que son los vasos linfáticos, por donde va a circular, ¿qué? La linfa. Muy bien. Como el corazón es uno de los órganos principales del aparato cardiovascular, vamos a ver de qué está constituido. El aparato cardiovascular tiene al corazón como el órgano principal, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca del corazón. El corazón, como todos sabemos, es un órgano hueco que tiene paredes gruesas de músculo, por eso ahí está el músculo cardíaco. Tiene un volumen aproximadamente que se asemeja al puño de la mano izquierda. Aproximadamente el corazón de una persona adulta pesa entre 250 a 300 gramos. Sus medidas son 12 por 9 por 6 centímetros. El corazón de los mamíferos está dividido por un tabique que divide al corazón en el corazón derecho y el corazón izquierdo. ¿Qué más podemos decir del corazón? Que en la parte derecha circula la sangre venosa y en la parte izquierda circula la sangre arterial. Tenemos 4 cámaras, ¿sí? Las superiores son pequeñas, a las cuales se denominan aurículas, y las inferiores son más grandes, de paredes más gruesas, que se denomina ventrículos. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Como todos sabemos, la sangre al corazón llega a través de las venas y sale a través de las arterias. Vamos a empezar de dónde empieza el circuito. Miren, acá tenemos una entrada, ¿sí? Y acá tenemos otra entrada, que esa proviene de las venas pulmonares, viene del corazón, llegan al corazón. ¿A qué parte? A la aurícula izquierda. Entonces, ahí va a llegar la sangre de los pulmones, la sangre oxigenada, la sangre con oxígeno. Y luego va a bajar a través de una válvula llamada válvula mitral. ¿Hacia dónde? Hacia el ventrículo. Y luego de este ventrículo, que tiene paredes más gruesas, miren, a comparación de las aurículas, va a salir por la válvula aórtica. ¿Hacia dónde? Hacia todas las partes del cuerpo. Entonces va a salir del ventrículo a través de la válvula aórtica. Una vez que llega a todas las partes del cuerpo, va a regresar. Va a regresar al corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de las venas. ¿Qué venas? La cava superior y la cava inferior. Pero esa sangre ya no va a venir, ya no va a ser la sangre oxigenada, sino que como ha llegado a todas las partes del cuerpo, entonces va a dejar el oxígeno y va a tomar el CO2. Entonces lo que va a llegar a la aurícula derecha va a ser la sangre venosa. Va a llegar
y va a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de ahí va a salir a través de la válvula pulmonar hacia los pulmones mediante la arteria pulmonar. Entonces, ese sería el circuito de la sangre dentro del corazón. Este corazón tiene, les hemos dicho que está formado por músculo cardíaco, ¿sí? Tenemos el endometrio, ¿no? Tenemos también la parte del miocardio y el endocardio, el miocardio y el pericardio. Vuelvo a repetir, el endocardio, el miocardio y el pericardio. Muy bien, continuamos. Continuamos hablando sobre los ruidos cardíacos. Vamos a ver cuáles son los ruidos cardíacos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de los ruidos cardíacos? Son pequeños sonidos que se escuchan cuando cuando la sangre pasa a través del corazón, debido a que se contrae o se cierre válvulas. Vamos a ver el primer ruido. El primer ruido dice que es el ruido que se ocasiona, ¿por qué? Porque los ventrículos se contraen. Vuelvo a repetir, el primer ruido es cuando los ventrículos se contraen. ¿Sí? Es un tono bajo, es un ruido de tono bajo. Luego tenemos otro ruido, que sería el segundo ruido. El segundo ruido cardíaco es cuando las válvulas aórticas y pulmonares se cierran, ¿ya? Vuelvo a repetir. ¿Cuándo sucede el segundo ruido? Cuando las válvulas aórticas y pulmonares se cierran. Luego tenemos el tercer ruido. El tercer ruido se produce por la vibración de las paredes ventriculares, ¿sí? Empieza a moverse, entonces eso ocasiona un tercer ruido. Se puede escuchar en los recién nacidos y en las personas que tienen el tórax delgado. Y el cuarto ruido, que es anormal, que se produce por la contracción auricular. Muy bien, vamos a ver el sistema de conducción. El sistema de conducción es un sistema referido al sistema específico cardio, néctor o autónomo nodal. Está formado, ¿por qué? Por las fibras musculares, ojo, del corazón, que van a generar, van a conducir y van a transmitir el impulso nervioso. Muy bien, ¿cuántos son los sistemas de conducción? ¿A qué se refieren los sistemas de conducción? Conducción. Tenemos, por ejemplo, el nodo sinudal. A ver, vamos a ver acá en un gráfico en qué consiste o dónde se ubica esos nodos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos el gráfico. Muy bien. Entonces tenemos el nodo sinusal. ¿Dónde encontramos el nodo sinusal? Aquí en esta parte, ¿sí? El nódulo o nodo sinusal. También se le conoce como nodo sinoauricular o nodo de Kate y Flack. Está ubicado en la aurícula derecha. Como todos sabemos, esta es la aurícula derecha. Está ubicado en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura ¿de quién? Cerca de la desembocadura de la cava superior. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Su función es generar impulsos eléctricos. Entonces, la función de este nódulo sinusal es generar impulsos eléctricos. Vamos a ver ahora los haces internodales. Los haces internodales. Acá tenemos los haces internodales, anterior, medio y posterior, ¿ya? El haces antinodal es anterior, medio y posterior.
se ubica en la aurícula derecha, también se ubica en la aurícula derecha como estamos viendo aquí. Su función es comunicar al nodo sinusal con el nodo aurículo ventricular. Son tres, por ejemplo, el que hemos dicho, internodal anterior, internodal medio, internodal posterior, ¿ya? Luego tenemos el nodo o nódulo aurículo ventricular. Aquí está, el nódulo o nodo aurículo ventricular, también llamado nódulo de Aschoff-Tawara. Su función es retardar, ojo, este nódulo tiene la función de retardar el impulso eléctrico, permitiendo que se contraiga primero las aurículas y luego los ventrículos. Luego tenemos el haz de His. ¿Dónde se encuentra el haz de His? Aquí, ¿no? El izquierdo y el derecho, ¿ya? El haz de His se encuentra en el nodo aurículo ventricular, penetra en el tabique interventricular, dividiéndose en dos ramas, derecha e izquierda. Su función es conducir el impulso nervioso. Entonces va a permitir la conducción del impulso nervioso. Tenemos las fibras de Purkinje, ¿sí? O red de Purkinje. Se forma por la ramificación del haz de His, ¿sí? Se va a ramificar del haz de His y su función va a ser conducir y transmitir el impulso eléctrico a los ventrículos. Muy bien, eso serían los nódulos o sistema de conducción del corazón, ¿ya? Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora las características de los conductos, de los vasos sanguíneos. Como todos sabemos, las arterias las arterias, las venas y los vasos capilares van a dar lugar a lo que son los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Qué característica tienen las arterias? En primer lugar, que las arterias salen del corazón y llevan sangre a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Principalmente, ¿ya? Excepto la arteria pulmonar que va ¿a dónde? A los pulmones, ¿sí? Generalmente las arterias llevan sangre oxigenada. Sus paredes se expanden, por eso tiene una capa muscular y bombea sangre. Tiene bastante presión, ¿ya? Y sus paredes son elásticas. Tiene más capas que ¿quién? Que las venas. Las venas son vasos sanguíneos, no son elásticos como las arterias, pero sí tiene una característica muy importante, que tiene unas válvulas, como va a permitir el regreso de la sangre, entonces va a tener unas válvulas que va a impedir el retroceso de la sangre, ¿ya? No son elásticas como les acabo de decir. Luego tenemos los vasos capilares. Los vasos capilares o vasos sanguíneos son vasos que conectan tanto a las arteriolas como a las vénulas. Entonces, ahí es donde se va a producir una circulación lenta que va a permitir el intercambio de los nutrientes y de los gases de la respiración. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver las diferencias que hay entre arterias y venas. En primer lugar, las arterias son eferentes, salen del corazón. Las venas llegan al corazón, ¿sí? Las arterias van de grueso a delgado. Las venas todo lo contrario, van de delgado a grueso, ¿sí? ¿A qué se refiere que van de grueso a delgado? Primero son las arterias primarias, secundarias, y luego vienen las arteriolas.
En cambio aquí no, primero son las vénulas y van engrosando hasta llegar al corazón, que se convierte en las venas más grandes, como son la vena cava superior y la vena cava inferior. Luego tenemos la otra diferencia. Tienen alta concentración de oxígeno. Recuerden que las arterias generalmente llevan sangre oxigenada. Entonces, por lo tanto, tienen alta concentración de oxígeno y baja concentración de CO2, excepto la arteria pulmonar, que es todo lo contrario. Igual aquí, en las venas, alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno, excepto las venas pulmonares. ¿Ya? Tiene presión muy alta y aquí tiene presión mínima. Recuerden que las vénulas, las venas no son elásticas. ¿Por qué? Porque la sangre que va a llegar al corazón ya viene toda sin presión, y por eso es que tiene también válvulas. Ya hemos dicho que en las arterias no tiene válvulas y las vénulas sí tiene válvulas, que va a impedir el retroceso de la sangre. Tienen nombre propio, generalmente reciben el nombre de la arteria, ¿no? Es una red profunda. ¿Por qué? Porque se encuentra pegada a los huesos y las venas se encuentran generalmente en la superficie. La red es única y sale de la arteria, y la red es doble, regresan en dos venas. Recuerden cuáles son las que regresaban al corazón: vena cava superior y vena cava inferior. ¿Ya? La red de distribución es única y el retorno es ayudado por un sistema linfático. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería en cuanto a las diferencias de las arterias y las venas. Aquí tenemos el circuito de la sangre en los seres humanos, en los mamíferos, ¿sí? Como todos sabemos, tenemos 2 aurículos y 2 ventrículos. Recuerden que la sangre en los pulmones se oxigena, ¿sí? Entonces, toda esa sangre va a llegar ¿mediante qué? Mediante la vena pulmonar. Llega la sangre oxigenada. Recuerden que las venas traen sangre al corazón y llegan a las aurículas. Entonces, esta va a llevar sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Va a bajar a la aurícula derecha. Perdón, a la aurícula izquierda continua. Y en el lado izquierdo, como tenemos sangre venosa, va a entrar por la aurícula derecha y va a salir por el ventrículo derecho. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿A qué? A oxigenarse, a dejar el CO2 y tomar nuevamente el oxígeno para llegar nuevamente al corazón. Entonces, ese es un circuito menor, un circuito pequeño, un circuito corto. A eso se denomina circulación menor. ¿Entre quiénes se da la circulación menor? Entre el corazón y los pulmones. Vamos a ver la circulación mayor, la más grande, ¿no? Miren, como sabemos, la sangre arterial llega por la vena pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda. Baja al ventrículo izquierdo. Y de aquí, del ventrículo izquierdo, ojo, como estas paredes son gruesas, sale con tanta presión por la válvula aórtica. ¿Hacia dónde? Hacia todas las partes del cuerpo, hacia todas las partes del cuerpo, todas. No hay una sola parte del cuerpo que no va a tener irrigación sanguínea. Ojo, sale con tanta fuerza, y por eso es que las paredes del ventrículo son mucho más gruesos, y en especial esta pared, ¿por qué? Porque esta va a llevar sangre a todas las células del cuerpo. Sale con tanta presión que luego poco a poco va disminuyendo y se va ramificando hasta llegar a los vasos capilares. En los vasos capilares la circulación es lenta. ¿Por qué? Porque ya el diámetro de los conductos es pequeño. Entonces, ahí va a poderse intercambiar los gases de la respiración y los nutrientes. Pero también se va a eliminar los desechos, ¿no? Los desechos y el CO2. Eso va a llegar a las vénulas, y las vénulas nuevamente se van de menor tamaño a mayor tamaño, se van engrosando hasta llegar a las venas cavas, tanto superior e inferior, que va a llegar a la aurícula derecha y va a bajar al ventrículo derecho. Entonces, este es el sistema circulación mayor.
¿sí? Circulación mayor o sistémica también se le denomina. ¿Ya? A esta circulación menor se le denomina pulmonar, a esta circulación mayor se le denomina sistémica. Muy bien. Y otro circuito es el que se va a dar en el corazón. Recuerden que también acá hay el paso, ¿no? De la sangre, tanto venosa como oxigenada, que ya lo hemos visto en el corazón antiguo. Entonces, a este tipo de circulación en el corazón se le denomina circulación coronaria, porque recuerden que también aquí hay células que tienen que alimentarse, por lo tanto, va a haber una circulación dentro del corazón a la cual se denomina circulación coronaria, que va a permitir el alimentar, ¿no? A todas las células que constituyen el corazón. Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos ya todo integrado, ¿no? La circulación pulmonar o circulación menor, que se da entre los pulmones y el corazón, la circulación general mayor o sistémica, que se da entre el corazón y todas las partes del cuerpo, todo el resto del cuerpo, y la circulación coronaria, que se da dentro del corazón. Muchas gracias y hasta una próxima